nombre de Jesús. Creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veracasamá es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias, papito amado, porque en tu misericordia, en tu amor, hoy nos trajiste a tu casa. Y estamos aquí, Señor, para hacerte honor, para hacerte reverencia, para honrar tu nombre, Señor. Porque tú eres Dios, porque tú eres grande, porque eres omnipotente, porque eres precioso, eres hermoso. Y tu amor es tan grande hacia nosotros, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana para nosotros, Señor. Gracias, papito amado. Háblanos en esta noche, Señor, esta tarde. Háblanos, Señor, que sea tu palabra que venga a nuestro corazón, Señor, y que nos transforme, nos cambie, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Amén, amén y amén. Dale fuerte aplauso a nuestro Dios. Pueden sentarse, mis amados. Yo quiero hablar acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de revelación, tenemos que ir a Apocalipsis. Y tal vez este tema de hoy va a ser más como una introducción acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces quiero llevarlos a Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice acá: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, como hoy quiero más que todo introducirme, entonces en Apocalipsis el Señor se revela, aparece la revelación en sí de Él, cómo es Él, se presenta a Él. Pero dice acá que esa es una revelación para mostrarla a sus siervos. Entonces esto yo quiero que lo vayamos viendo así despacio y que veamos esas, o sea, cada frase ahí, cada oración tiene un sentido especial. Es para mostrar a sus siervos. O sea, no es para todos. Cuando hablamos de siervos, estamos hablando de aquellos que le sirven. Entonces es necesario, mis hermanos, que le sirvamos al Señor. Y entonces yo sé que hay algunos que no están sirviendo. Hermanos, necesitamos hablar para que empiecen a servir, mis hermanos. Tenemos que servir. El Señor viene por una iglesia que está trabajando, no viene por una iglesia que no trabaja. Entonces tenemos que servir, tenemos que trabajar. Y el Señor dice, se revela. ¿A quiénes? A sus siervos. No está hablando del pastor, no está hablando solo de los ministros, está hablando de todo aquel que sirve. El Señor se va a revelar a los que le sirven. Y entonces dice que les va a revelar otra cosa importante acá. Dice las cosas que deben suceder pronto. Entonces hay cosas que tienen que suceder, porque esa palabra deben la vamos a analizar un poquito más adelante. Pero insiste y dice, la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este mismo verso pareciera que se repite al final del libro. Miren, capítulo 1, verso 1. El último capítulo de Apocalipsis es el capítulo 22. Y en el 22:6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel, otra vez insiste, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, para ponérselos ahí más de cerca, capítulo 1, verso 1,
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Capítulo 22, verso 6, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, veamos primero esa frase, para mostrar a sus siervos. Para mostrar a sus siervos, Jeremías capítulo 48, verso 10. Y aquí, hermanos, este verso es bien fuerte. Yo no sé qué versión pueden ver ustedes ahí en los celulares, qué bendición, porque se pueden ver muchas versiones, pero voy a mostrarles alguno. Pero la Reina Valera del 60 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Alguien que me ayude a buscar en un diccionario, la RAE, la Real Academia Española, ¿qué significa indolente? Porque aquí miren la palabra que fuerte: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que sirve, ay hermanos, el que sirve indolentemente. Entonces, ¿quién me tiene esa descripción, ese significado de indolente? Aragán. Repetition. Hacer de mala gana. De mala gana. Muy bien. Eso dice o eso es lo que dice usted. Hay otra versión que dice: maldito sea el que no quiera tomar la espada para matar. Maldito sea el que de mala gana haga lo que yo le ordené. Sí, por eso yo les voy a mostrar otras versiones, pero quiero ver qué dice el diccionario. ¿Quién ya lo tiene? Aquí Adelmo. Amén. Dice: la palabra indolente describe a una persona o cosa que es perezosa, negligente, apática o que no se afecta o conmueve fácilmente. También puede referirse a algo que no causa dolor o algo que no progresa despacio, como en ambiente médico. Alguien que no se esfuerza en lo que hace. Dejémoslo en la primera descripción. Un perezoso, ¿qué más decía? Una persona o cosa que es perezosa, negligente. Perezosa, negligente, es alguien que no quiere hacer las cosas. Como decía el hermano Darío, lo hace de mala gana. O sea, lo hace porque lo tiene que hacer, pero no le gusta hacerlo. Y entonces el Señor viene y empieza a hablar y empieza a decir: a los siervos, a mis siervos, a los que me sirven, maldito el que me sirva de esa manera. Hermano, ¿alguna vez te ha tocado servir de mala gana? Voy a ir solo porque me toca servir. ¿O alguna vez has escuchado la frase: otra vez me pusieron a servir? Hermano, esos pensamientos le vienen a uno a veces. Yo siento que es bueno servir. Bueno, no es que lo siento, realmente es bueno, pero es bueno que alguien que no mucho viene a la iglesia, que sirva, porque cuando empieza a servir, la responsabilidad lo hace que venga. Pero eso mismo es un peligro, porque entonces va a venir a servir de mala gana, va a venir a servir solo porque le toca servir. ¿Y cómo tenemos que servirle al Señor? Realmente tenemos que servirle al Señor con amor, con gratitud, con gozo, con alegría. Entonces eso, Biblia, Reina Valera del 60. La Biblia al día dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor.
Palabra de Dios para todos. Maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Entonces llevamos ya, vamos a ver, indolente, negligente, negligente, sin gusto, sin alegría, ¿verdad? Biblia de lenguaje sencillo. Maldito sea el que de mala gana haga lo que yo le ordene. Palabra de Dios para todos. Maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. ¿Saben cuándo sucede mucho esta última aquí? Dice el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. ¿Cuándo se nota más eso? Cuando, por ejemplo, se hace alguna limpieza general. Entonces hay algunos que son tan serviciales que se empiezan, hacen aquí, van allá y están allá, y otros, como decimos en buen chapín, solo se hacen la rana. Hacen como que están haciendo algo, pero lo que más buscan es ponerse a platicar. Están dentro del grupo, pero hermanos, yo creo que después de leer esto ya tiene que haber un cambio, ¿no? Porque está, digamos, ¿qué dice el Señor? El que comete un pecado por ignorancia va a tener más misericordia que aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Entonces aquí al Señor ya nos está poniendo contra la pared. ¿Me vas a servir? Pues no me sirvas de esta manera. ¿Quieres que es que hay dos tipos de revelación, ¿verdad? ¿Quieres que te dé revelación? Cuando hablamos de esa manera, ¿quieres que te dé revelación? ¿Quieres que te enseñe mi palabra? Pero la otra es, ¿quieres que yo me revele a ti? Es el Señor mostrándose a nosotros. Pero eso es para aquellos que les sirven de verdad, para aquellos que les sirven de la manera que a Él le agrada. Entonces tenemos que aprender a servir de la forma que a Él le agrada. Entonces, siguiendo con este mismo pensamiento, Deuteronomio capítulo 28 verso 47, ese, ya últimamente creo que no lo he mencionado, pero antes lo decía lo decía casi en todos los servicios, ¿verdad? Se me hizo rema ese verso que lo decía siempre: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con gozo y con alegría de corazón. Entonces tengo que insistir en eso. No es que no sirvió, sí sirvió, sí hizo el trabajo, pero dice ahí, no lo hizo con gozo y con alegría de corazón. Cuando tenías la abundancia de todas las cosas. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Que la gente, cuando no tiene trabajo, cuando tiene necesidad, cuando hay enfermedad, cuando hay algún problema serio en la casa, ahí vienen a la iglesia y entonces piden oración, que se clame, y el Señor responde. El Señor responde a la oración de su pueblo, y el Señor responde y se solucionó su problema. ¿Y qué pasa con el hermano fulano? Como ya se solucionó su problema, ya no viene. Entonces dice aquí, cuando tenías la abundancia de las cosas, cuando no tenías necesidad, ya no me serviste con gozo y con alegría de corazón. El verso 48 dice entonces, por tanto ¿qué? Porque no me serviste
con gozo y alegría. Por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor mismo, hermanos, no el enemigo, el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Queremos que el Señor nos tenga así bendecidos. ¿Quién no quiere ser bendecido, hermano? ¿Quién no quiere la bendición? Yo quiero que el Señor me bendiga, que me dé abundancia, que me guarde de todo peligro. Sí, hay un montón de bendiciones. Aquí mismo en el capítulo 28 de Deuteronomio, los primeros versos, dice, el Señor te bendecirá. Y empieza a decir todas las bendiciones que nos va a dar. Pero aquí ya dice, mis planes son de bendecirte, pero si no me sirves con gozo y con alegría, te vendrá hambre, sed, desnudez, escasez de todas las cosas. ¿Qué tan importante es servir al Señor? O sea, servirle a Él para Dios es tan importante. Para empezar, ¿por qué sacó Dios a Israel del pueblo de Egipto? Las 3-4 veces que va Moisés a hablarle a Faraón, le dice: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. O sea, el Señor nos sacó del mundo. Como diría el apóstol Pedro, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que le sirvamos. Pero para servirle hay una forma de hacerlo. Para servirle no es así: lo voy a hacer porque no hay quien lo haga. Lo voy a hacer así como diría la mamá de mi hermana, como toda su cara. Hagamos las cosas. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Como para el Señor. Bien, con excelencia, con gozo, con gratitud, con amor. Si no, sería mejor no hacerlo. Entonces, punto número 1, la revelación de Jesucristo. Dios se le da a sus siervos, pero hay una forma especial para servir. El punto número 2 está en la segunda parte de Apocalipsis 22:6. Dice: las cosas que deben de suceder pronto. O sea, dice la revelación que Dios, el Señor, se revela a sus siervos, pero después dice que envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben o que han de suceder pronto. En el 1:1 dice: las cosas que deben suceder pronto. La palabra clave que tenemos que ver aquí ahorita es esa que dice deben. Las cosas que deben suceder pronto. Esa palabra deben es la palabra griega dei, y eso significa, en vez de decir deben, podríamos decir es necesario. O sea, las cosas que son necesarias que sucedan, que es por obligación que tiene que suceder. Es correcto, es propio, es importante. O sea, son cosas necesarias. Y el Señor va a mostrar eso a sus siervos, las que deben de suceder. Deben, es que esa deben tiene que ser, ahí tenemos que tener bien claro, van a suceder y tienen que suceder, no hay otra, van a suceder. Entonces, ¿qué cosas son las que deben de suceder pronto? Porque es lo que el Señor quiere revelarnos. Él quiere revelarnos las cosas que deben suceder pronto.
Entonces encontramos en la Biblia algunas cosas que deben de suceder pronto. Mateo capítulo 5, verso 25. Reconcíliate pronto. Cosas que tenemos que hacer antes de que el Señor venga. Porque la revelación de Jesucristo, Él se va a manifestar. Esa es la palabra que normalmente se usa. La manifestación de Jesucristo. ¿Cuándo es la manifestación de Jesucristo? ¿Cuándo se va a manifestar el Señor? Para algunos, el día del arrebatamiento. Ahí le vamos a ver cara a cara. Eso es su manifestación, esa es su revelación. Él se revela, Él se manifiesta, Él se presenta, Él se da a conocer. Entonces, el Señor quiere manifestarse a nosotros, quiere presentarse, quiere mostrarse, quiere revelarse a cada uno de nosotros. Pero para que lo podamos ver, tenemos que reconciliarnos. ¿Cuándo? Pronto. O sea, dijimos que deben suceder pronto, es obligatoriamente, necesariamente. Sin esto no vamos a ver al Señor. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Pareciera que simplemente así viéndolo rapidito diríamos, es por si tengo algún enemigo, me tengo que ir a poner a cuentas con mi enemigo. No, pero ¿quién es el adversario? ¿Quién es el adversario? Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y aquí dice, ponte de acuerdo. Pues ponte de acuerdo con el diablo, pero no para ponernos de acuerdo e irnos a salir juntos, ¿verdad? Es que el diablo no tenga nada de qué acusarnos. Entonces, arreglemos nuestras cosas, arreglemos nuestra vida. Dice ahí, mientras vas con él por el camino. Y ahorita vamos por el camino. Llega el día del arrebatamiento, se nos acabó el camino. Y entonces, si no estábamos a cuentas, ¿qué dice que va a hacer el adversario? Nos va a terminar echando a la cárcel. ¿De qué cárcel está hablando? No está hablando de Pavoncito, ni de Pavón, ni del infierno, ni el infiernito. ¿Cómo se llama esa cárcel de Escuintla? O ya no existe. ¿Cómo? Ya le cambiaron nombre. O nunca se llamó el infierno. Lo renovaron. Renovación. Gracias, mi hermano. No estaba al día con eso. No está hablando de esos lugares. Está hablando de cárceles para nuestras almas. Entonces, ya mucho, ¿verdad? Tengo que hablar de ese tema. Tengo que hablar de ese tema de las cárceles. ¿A dónde se va el alma cuando uno muere? ¿A qué lugares hay para el alma? Entonces ponte de acuerdo con tu adversario, si no tu alma va a ir a parar a una cárcel. Y dice, o no dice, en el otro verso creo que dice, o no sé dónde, dice, y no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. O sea, no vamos a poder salir de la cárcel hasta que hayamos pagado
la culpa, el pecado que cometimos. Entonces ahorita es mientras vas por el camino de tu vida cristiana, ponte de acuerdo con el adversario. Eso hay que hacerlo pronto. Entonces eso hay que hacerlo hoy. Lucas capítulo 15 verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. ¿Qué hay que hacer pronto? Ponerle vestiduras. Aquel que anduvo perdido, pero que de repente decidió regresar, hay que recibirlo, hay que cubrirlo, hay que ponerle anillo, devolverle la autoridad que tenía, ponerle sandalias, o sea, que vuelva a ser hijo, que vuelva a ser digno. Pero eso hay que hacerlo pronto. Hay que ir a buscar a la gente, hay que clamar por ellos, hay que ayudarlos, hay que restaurarlos. Mateo capítulo 28 verso 7. Otra cosa que hay que hacer pronto: e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Id pronto. ¿Qué es esto? Hay que decirle a la gente: el Señor no está muerto, Él vive. Él murió, sí, dio su vida por nuestros pecados, y ahí pagó el precio de nuestro pecado. Pero Él no se quedó ahí, Él resucitó, y eso lo tiene que oír la gente. La gente lo sabe, pero no se le ha confrontado para explicarle bien eso y decirle: el Señor ya pagó por tu pecado, puedes ser salvo. Él vino para salvarte, para hermanos, llevar las buenas nuevas. Eso hay que hacerlo pronto. San Juan capítulo 11 verso 29. Ella, como lo oyó, se levanta prontamente y viene a Él. San Juan 11 está hablando de cuando Lázaro murió. Le mandan a decir al Señor: tu amigo Lázaro, a quien amas, está enfermo, está grave. Y el Señor le dice a sus discípulos, Betania quedaba de aquel lado, y entonces le dice a los discípulos: vámonos para allá. Y se aleja más y se queda trabajando allá, se queda predicando la palabra, sanando otros enfermos, y lo que él hacía. Pasados algunos días dice: vamos a despertar a Lázaro. Llega a la entrada del pueblo, se detiene y le cuentan a Marta: Marta, el Señor está en la entrada del pueblo. Y sale Marta corriendo. ¿Qué le fue a decir al Señor? A reclamarle: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y platica un rato con él. El Señor le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y la cosa es que Marta al final dice: mejor me voy, y se regresa. El Señor se queda ahí y llega a la casa. María, el Señor está allá en la entrada. Y María, entonces dice ahí, María se levanta prontamente, sale corriendo, va a buscar al Señor. Y a mí me impacta eso, que las mismas palabras de Marta le va y le dice, pero la palabra ahí dice que ella se tiró a sus pies y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras, solo que una con actitud de reclamo y la otra con actitud de adoración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer prontamente? Adorar al Señor. Adorar al Señor. Eso no es para algún día voy a ser adorador. Si nos cuesta, practiquemos. Si ya lo hacemos bien, gloria a Dios, sigamos haciéndolo. Pero la adoración es constante. La adoración es un estilo de vida. La adoración es todo el tiempo, con mi actitud, con mi vida.
yo adoro al Señor. Pero con mi actitud puedo ser como Marta, reclamando. Entonces, ¿qué hay que hacer pronto? Adorar al Señor. Hechos capítulo 12, verso 7. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Pedro está en una cárcel física. Está encarcelado. ¿Cómo está en la cárcel? Ustedes pueden ver ahí en su Biblia cómo estaba Pedro. ¿Cómo dice la palabra que estaba Pedro? Estaba en la cárcel. ¿Cómo estaba? Bien dormido. Pero ¿qué más estaba ahí? Dice la palabra que estaba encadenado. No solo había, creo que 3 puertas, y él estaba encadenado a un soldado a su derecha, otro soldado acá, y encadenado en los pies, o con cepo le llamaban ahí. No se podía escapar. Estaba encadenado, estaba en cadenas, en cárcel. Entonces muchos de nosotros, aunque estamos aquí hoy, aunque venimos y le adoramos y le servimos y le cantamos y nos gozamos, muchas veces estamos en cárceles. Una de las cárceles es no perdonar a los demás. Aquel que no ha perdonado a alguien, hay gente que cuenta algo que le hicieron hace 20, 30, 40 años, y no perdonan y lo cuentan como que cuando lo cuentan empiezan a decir: es que me hizo tal cosa, y empiezan así con aquello de decir: me hizo esto, me hizo aquello. Y uno le pregunta: ¿y cuándo te lo hizo? Porque uno dice: fue esta semana, ¿verdad? Ay, pastor, fue hace 20 años. 20 años encarcelados, hermano. Cuando tenemos, el Señor dice: perdona. Esa es una cárcel. Hay varios tipos de cárceles. Uno mismo se encarcela con nuestras palabras. Nos atamos, nos encadenamos. Entonces, pronto sal de la cárcel. Rompe las cadenas, rompe ataduras. Miren, aún hay cosas que pareciera que no son malas, porque digo: oh, ¿qué culpa tengo yo? Hay ataduras, hay cadenas generacionales. Por ejemplo, cuando alguien murió de cáncer, el abuelo murió de cáncer, el papá murió de cáncer, y el hijo ahora está con cáncer. Eso es una cadena, es una atadura, es una herencia. Pero ¿qué podemos hacer nosotros con una herencia? Si alguien me dice: mira, te tengo esto, esto es mi heredero, te lo voy a dar, yo puedo rechazarla. Hay herencias que uno puede decir: no, no la quiero, dásela a mi hermano, dejásela a tu primo, a tu tío. A mí, yo no quiero eso. Si es una casa, no la va a querer. Pero sin darnos cuenta, estamos recibiendo herencias que podría ser una sombra de muerte. Herencias que viene de generaciones. Y yo puedo en un momento decir: yo no quiero eso. Y no quiero, y entonces clamo al Señor y digo: Señor, yo renuncio
a esa herencia que trae mi familia. Pronto rompe con esas cadenas. Miqueas capítulo 7 verso 8: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Caímos, nos tropezamos, le fallamos al Señor, levantémonos, no nos quedemos ahí. Tampoco seamos lo de la enemiga, ¿verdad? Que nos vamos a gozar, nos vamos a reír de la caída de otro. Lo que la palabra dice: tú que eres espiritual, ayuda al caído, levántalo, restáuralo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No va a ser que tú vayas a sufrir eso después. Isaías capítulo 15 verso 8. Mis hermanos de alabanza, por favor, y nos vamos luego antes de que llueva. Isaías 58:8 dice: entonces brillará tu luz como el amanecer, y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti, y mi gloria te seguirá. Entonces, tenemos heridas que nos hicieron el Señor murió por nuestras heridas. El Señor cargó en la cruz todas nuestras heridas. Él nos perdonó a nosotros, pero la palabra dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los demás. ¿Cómo sanamos nosotros de las heridas? ¿Cómo curamos nuestras heridas? Perdonando. El que no perdona mantiene la herida abierta, y eso se pudre. Perdonemos a todo aquel que nos haya hecho daño. Entonces, en lo que mis hermanos cantan, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, inclina tu rostro. Revisemos qué cosas tenemos que hacer nosotros pronto. ¿Qué nos está pidiendo el Señor que hagamos pronto? Haced pronto. ¿Qué hay que hacer pronto? ¿Estoy a cuentas con mi adversario? ¿Cómo estoy? Examinémonos cada uno. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo le estoy sirviendo a Él? En el nombre de Jesús, cada uno examinándose. Solo a ti.
Dos cosas importantes hemos visto hoy, mis hermanos. Número uno, que el Señor se va a revelar a sus siervos. Número dos, que el Señor va a revelar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Entonces, primero tenemos que ser buenos siervos. Tenemos que revisar cómo le estamos sirviendo al Señor. ¿Cómo le sirves al Señor? ¿Será que el Señor se agradará de nuestro servicio? Hoy vimos algunas cositas, pero no vimos todo. Hay tanto, hermanos. Malaquías capítulo 3 dice que la gente empezó a juntarse y empezaron a platicar unos a otros y empezaron a decir: es en vano servir al Señor. Y empezaron ahí a murmurar el pueblo de Dios. ¿Para qué servimos a Dios? En vano le servimos. Y entonces dice la palabra: pero algunos que eran temerosos de Dios se apartaron. Y entonces ellos dijeron: no, Señor, nosotros sí te queremos servir. Y entonces el Señor se agradó de ellos. O sea, el Señor ve nuestro servicio. Dice Apocalipsis: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque de aquí en adelante los que mueran, sus obras van con ellos, su servicio va con ellos. O sea, cuando nosotros muramos, lo que nos vamos a llevar es nuestro servicio. ¿Cómo le servimos a Él? Eso nos llevamos allá. ¿Cómo le estamos sirviendo ahora? Si le estamos sirviendo bien, el Señor nos va a revelar las cosas que deben de suceder pronto. Y entonces el Señor, eso significa, el Señor te va a revelar a ti: arregla esto pronto, haz esto pronto, haz esto, haz esto, haz esto. Si el Señor nos lo revela, nos vamos a convencer y vamos a decir: Señor, en esto estoy fallando, lo voy a hacer pronto, Señor. Y cuando Él se manifieste en el arrebatamiento, vamos a estar listos para ser arrebatados. Entonces, que el Señor, que el Espíritu Santo selle esta palabra, que el Espíritu Santo selle esta administración en cada corazón de nosotros. Que esa palabra se haga vida, se haga rema en nosotros. Que el Señor se revele a nosotros. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre bendito, sella esta palabra en nuestros corazones. Gracias, papito amado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Aleluya.